Contado por el neuropediatra, episodio 23 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona. Colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Si quieres escuchar en primera persona de una persona que es profesional sanitario, psicólogo, psicopedagogo y que además tiene TDAH, en este episodio Javier Quintana, un conocido que está en las redes, que se dedica a esto, te va a contar y vamos entre los dos a intentar presentarte cuáles son las características fundamentales que uno vive a lo largo de la vida cuando tiene TDAH y de pequeño no se sabe, no se conoce, no te diagnostican, y cómo esto también puede influir en tu desarrollo, evidentemente, a la edad adulta y cómo tú puedes desarrollar esa actividad profesional con objetivo de ayudar al máximo a las personas de tu entorno que tienen TDAH. Así que no te lo pierdas porque vamos con la entrevista. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de este vídeo podcast contado por el neuropediatra, donde ya sabéis que tenemos nuestro perfil de Spotify, donde podéis descargar todos estos episodios. Estamos ya en la tercera temporada. Y nuestro canal de YouTube, donde ya hemos superado los 180.000 suscriptores. Así que no os olvidéis que también podéis ir a dar a la campanita, suscribir al like, para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos y nuestros podcasts, porque lo que os cuento hoy, igual que siempre, pero especialmente en esta sesión, va a ser muy interesante. ¿Y por qué? Pues mira, ¿te imaginas ser psicólogo y al mismo tiempo ser paciente? Esto no es nada raro. ¿Y si además pudieras ayudar a niños y a familias con TDAH porque lo has vivido tú mismo en primera persona y sabes exactamente lo que significa tenerlo? Pues precisamente por eso tenemos hoy en Contado por el neuropediatra a alguien que no solo conoce el TDAH desde los libros y la teoría y desde la práctica de su actividad profesional, sino desde su propia experiencia personal. Javier Quintana es psicólogo, psicopedagogo, está diagnosticado de TDAH y su historia es un ejemplo de conciencia y de transformación a la hora de convertir una dificultad en una experiencia profesional y en una, digamos, vocación. No me gusta hablar de vocaciones, ya veremos por qué, pero lo quiero dejar ahí. En esta entrevista vamos a hacer un recorrido por su camino desde dentro y nos va a contar cuál ha sido su experiencia sobre cómo es vivir con TDAH sin saberlo, cómo ha afectado a su proceso, a su desarrollo, a su vida, y te aseguro que esta conversación va a ser muy interesante porque te va a servir para explicar y para entender muchas cosas que en el día a día, cuando yo las explico en la consulta, la gente me mira así con cara como diciendo, joder, ¿por qué no me han explicado esto antes? Que necesitaba saberlo, ¿vale? Así que vamos a cambiar muchas de las creencias y ideas que tenéis sobre esto y para ello damos las gracias, la bienvenida y por supuesto nuestra gran acogida a nuestro invitado de hoy, Javier Quintana. Perdona que me estaba atragantando y no podía hablar. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos todo el trabajo y la dedicación que tenemos y cómo estamos pillados, y en estas fechas ya de casi verano contar contigo es un auténtico placer. Igualmente, ¿no? El placer es mío y agradeceros además aprovechar estos espacios para poder transmitir una información real, que es lo que vengo básicamente a transmitir aquí. No vengo a dar clase, no vengo a decir como una verdad pura y dura, sino a hablar desde un testimonio más cercano y de ser yo mismo, para que se entienda el TDAH desde varios aspectos. Desde el día a día. Una pregunta sencilla pero intensa para empezar.
Cuéntame. ¿Quién es Javier Quintana, más allá del aspecto profesional y personal que podemos ver en el currículum? ¿Quién eres? Pues Javier es un psicólogo y psicopedagogo que empezó con todo esto por ya no solo la pasión y el conocimiento, ¿no? Sino más bien desde una experiencia que nace a raíz de aceptarse y de encontrarse. Al final soy un niño diagnosticado, bueno, era un niño diagnosticado con TDAH y fue bastante duro porque también en otros tiempos no estaba igual de estudiado y no llegaba a encontrar, ¿no? Como ese sitio. No llegaba a entenderme. Entonces, al final, encajar, sentir que no estás encajando en un sistema que a lo mejor no entiende cómo funciona tu cabeza, pues crecer bajo esa identidad es algo complicado. A raíz de encontrar este diagnóstico con TDAH, me di cuenta de que, pues bueno, que al final era lo que me pasaba. Tenía un origen, tenía una explicación. Me ayudó mucho a darme cuenta de que al final había crecido en base a unos errores que se me habían impuesto, que yo mismo me había creído, y el conocerte de esa manera y encontrarte te ayuda a potenciarte. Y aquí estamos, realmente con la intención de tanto ayudarme a mí mismo, seguir creciendo y seguir viendo el TDAH no como un defecto, sino como un desafío, y el poder visibilizarlo y ayudar a otros niños, niñas, adultos o familias que pasen por ese mismo proceso, que al final es algo duro. Mira, hay un detalle que has comentado que creo que es muy importante y en una formación que hice con un compañero, Fermín Lorente, aprendí mucho sobre esto en relación al coaching, aunque yo no hago coaching ni nada, pero él, aparte de ser directivo o estar muchos años dirigiendo empresas y demás, ha formado en esto. Y hay una frase que decía que es: lo que sabemos condiciona lo que creemos condiciona lo que hacemos y lo que hacemos condiciona lo que somos. Es decir, cuando uno no tiene esa base inicial o los conocimientos y la creencia que tiene de base sobre su perfil y demás, pues no están claros o no acaban de ser los correctos, al final el cómo uno se desarrolla, cómo uno vive las cosas también es complicado de gestionar, ¿verdad? Sí, completamente. ¿Y cómo fue crecer en ese proceso con TDAH? ¿Y en qué momento empezaron a aparecer esos síntomas, esa sospecha que le hizo a tu entorno creer que había algo por ahí detrás? Pues realmente, sobre todo a base un poco de los distintos errores, ¿no? Al final, el TDAH conlleva a algunas dificultades, sobre todo la parte de funciones ejecutivas, ¿no? Para quien lo entienda, que es, digamos que la capacidad intelectual serían los músicos y las funciones ejecutivas como el director de orquesta, ¿no? Si no pongo en marcha a esos músicos, pues aunque tenga una capacidad muy buena, pues puede costar, ¿no? Arrancar. Y al final se ve con pues dificultades en la organización, me pasaba mucho, dificultades a la hora de controlar los impulsos, la sensibilidad emocional, que era en mi caso muy alta, regular eso es muy difícil. La falta de identidad, porque al final, ¿no? Como te comentaba antes, notas que no estás, que no perteneces o que no ves el mundo de la misma forma de los demás, y crecer sobre esa identidad es algo complicado. Entonces, el hecho de ese conjunto de dificultades más la sensación de que procesas el mundo de una forma distinta, te lleva a darte cuenta de que, bueno, pues que puede ser que haya algo allí que esté complicando el avance y el desarrollo. Y desde un punto de vista precisamente emocional, más que lo académico y demás, que también, ¿cómo fue ese impacto de no saber qué pasa, de qué está pasando, qué soy, qué mono soy? Digo porque en muchas ocasiones en la consulta vemos chicos que desde muy pequeñitos saben que pasa algo. De hecho, esto me pasa con mucha frecuencia los niños que tienen 6, 7 años, ¿no? O 5, que ellos no saben explicar lo que les pasa, pero le dirán a los padres que tienen una cosa en la cabeza que es que hace que no puedan hacer las cosas de otra forma, ¿no? Yo siempre digo a los padres que al final y al cabo esto es lo que determina los parámetros de autocontrol. Y cuando alguien no controla sus conductas se siente fuera de lugar, porque realmente no es él el que decide las cosas, ¿no? Sino el estímulo me genera una respuesta y mi intención de hacer las cosas bien o de una forma determinada como que acaba de escaparse y se me va entre las manos, ¿no? Eso es muy frustrante. A nivel emocional, si ya cuesta controlar la situación, es doblemente frustrante, ¿no? A nivel emocional, sobre todo en la parte de la autoestima, como comentabas, creces desde un punto de vista sesgado. Realmente, en mi caso personal y por lo que veo también en consulta muchas veces, son niños y niñas que crecen en base a sus errores, ¿no? Como que sus errores les definen y eso para una persona es muy duro. Más lo que comentas del sentimiento de soledad a la hora de que no puedes controlar tus conductas y es la parte externa la que intenta controlarte, ¿no? O exigir un mundo de orden.
cuando realmente tu cerebro es como una radio que cambia de emisora de manera constante, pues al final sí es cierto que te hace preguntarte y hace retraer que el problema eres tú. Y eso es muy complicado porque, pues al final, hasta que te das cuenta, creces, encuentras ese origen y es una de las grandes cosas de mi trabajo que más me gustan, que es intentar ayudar a que llegue ese momento porque cambia, es un antes y un después. Hasta ese momento es muy duro. Yo tengo que decir, y abriéndome con confianza, que lo pasé muy mal. Tengo que decir que lo pasé muy mal y que no me sentí nada apoyado. Realmente, por mi familia sí. Tengo la suerte en ese aspecto, sobre todo con una madre maravillosa y que estuvo y que me repitió las cosas sabiendo que tenía que ser más de la cuenta y que me entendió, pero no todo el mundo tiene esa suerte. E independientemente, con mi realidad más adaptada, sufrí mucho. Y el diagnóstico, cuando llegó, ¿qué supuso de cambio en la forma de vivir? Yo tengo muchos adultos en la consulta que dicen que el mero hecho de saber que la causa de sus problemas es el TDAH y entender lo que le genera eso, ya es un paso. Es decir, ya incluso sin hablar de terapias, tratamientos, etcétera, solo eso ya es una sensación diferente. ¿Cómo influyó en ti todo ese proceso y qué papel jugó eso a la hora de decidirte a desarrollar tu formación y demás y tu actividad profesional en ese campo? Yo en mi caso fue algo que no me había pasado nunca, que era paz conmigo mismo. Encontré la paz conmigo mismo. Si es que no creo que haya una necesidad de etiquetar, si al final no es necesario etiquetar, sino más bien yo creo que es comprenderte, ¿no? Al final, en mi caso fue comprender que sí que había salida, porque yo pensaba que no. Yo crecía en base a mis errores, por lo cual pues entendía que siempre iba a llevar la misma dinámica, que no. Yo soy así, yo soy este y punto. ¿No? No puedo atar, lo acepto, pero claro, estás aceptando algo que realmente no es cierto, es una distorsión, tanto que te has impuesto tú por cómo lo has sentido, a cómo el factor externo te lo ha transmitido. Estás intentando vivir con una limitación, claro, que no tiene por qué ser real, ¿no? No, completamente. Si es que al final es lo que digo, que no es un defecto, esto lo digo mucho, no es un defecto, es un desafío. Una vez el desafío se consigue, o sea, para mí el TDAH es como tener una mente que va muy rápido. Realmente, si aprendes a pilotarla, vuelas más alto que otra gente. Pero hasta que llega a ese punto, ese motor y ese avión tiene muchos más botones que otros. Entonces, sí es cierto que en mi caso fue darme cuenta de que tenía un avión y que realmente sí que había algo allí que podía potenciar. Me perdoné mucho distintas acciones o errores que había tenido porque la culpabilidad es algo, junto con la parte de la autoestima con la que crecemos, y eso me permitió el poder despegar y el hecho de sentirlo y ver la repercusión positiva que tuvo en mí me ayuda y me llevó a estar donde estoy ahora, con la intención de ayudar a todo el mundo y conseguir sacar ese potencial que se tiene. Ahí voy a insistir un poco porque es muy importante en el día a día, lo vemos en la consulta tanto en padres, o sea, en los niños como en los padres, ¿no? Voy a insistir en concepto fundamental, funciones ejecutivas alteradas. Esto básicamente lo que hace es generar problemas en los mecanismos de autocontrol. Correcto. Atención, movimiento, impulso, emociones, respuestas sensoriales. Cuando tienes dificultad para regular tu proceso de autocontrol, las cosas, valga la redundancia, escapan a tu control. Por lo tanto, deberías dejar de tener una absoluta responsabilidad sobre ellas porque todo no depende de ti. Vas a responder de forma inadecuada en muchas situaciones porque los estímulos son los que directamente van a manejar tus respuestas, no tú, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa sensación de bien definida de culpa, que en muchas ocasiones en los adultos se manifiesta, que en los adultos con TDAH se manifiesta como estrés, ansiedad, depresión directamente, debería vivirse de otra forma. Y cuando esto yo se lo explico a los padres, digo, si tu hijo tiene TDAH y encima está estresado por algo, va a tener todavía más problemas de autocontrol, va a estar más nervioso, más impaciente, más impulsivo, etcétera. Si tú en esas situaciones la manera que tienes de afrontarlo es reñirle, enfadarte, castigarlo, etcétera, ¿qué sensación va a tener tu hijo? Que cuanto peor se encuentre, más ayuda necesita, menos ayuda recibe y más lo castiga. Sí, correcto. Realmente alimentamos ese desafío y al final, en vez de ver pues que hay una, digamos, una pendiente de este estilo, pues la ves muchísimo más grande y te ves incluso sin fuerzas para subirla. Y al final yo creo que es importante ajustarse un poco a la necesidad de cada niño y cada niña, sobre todo en este estilo. Pues por lo que tú bien dices, ese autocontrol, al final una persona también es consciente de lo que ocurre.
Al final, si no haces eso, o sea, mejor dicho, si lo haces de esa forma, lo que va a hacer ese chico, adolescente y por supuesto ya el adulto es aislarse, evitar contactos de situaciones que pueden ser conflictivas y por supuesto no confiar en su entorno porque en los momentos de necesidad no ha recibido la ayuda necesitada. Entonces, Y esto es clave. es fundamental porque esa sensación de aislamiento crece y la adolescencia es un problema. En la adolescencia se convierte en un problema importante. Y también yo creo que es uno de los mitos o uno de los errores comunes que cometemos en responsabilizar al niño que precisamente, un niño o niña, ¿no? Que precisa de ese autocontrol, en responsabilizarlo completamente de sus propias acciones, cuando realmente lo que necesita es guía y una estructura diferente y adaptada. Y al final, precisamente la familia que tiene un papel muy fundamental. Muchas veces no hay que aislar, si lo que hay que hacer es integrar. La familia tiene un papel extremadamente fundamental, tanto porque a ellos mismos también les afecta como tal esta situación. Entonces, yo precisamente algo que intento hacer muchísimo es integrar a todos los componentes, porque todos son los que tienen que trabajar para potenciar esto, no solo desde un lado, desde otro. Y el primer paso, como bien decíamos antes, es comprenderse. Sí, después llegan las palabras esas y no se comprende es que es muy maduro, tiene que ser más independiente, es que necesita siempre estar supervisado por alguien. Pues claro, joder, hablando feamente, no sé si es que es lo que necesita. Eso es el perfil específicamente. Uh-huh. En este sentido, hablando de mitos y todo esto, sí, ¿cuáles son los mitos que más daños pueden hacer a las personas con TDAH y cómo le pueden explicar esto a las familias para que entiendan cómo gestionar esta situación? Yo creo que estos sesgos o estos mitos, por suerte, se han ido modificando y han mejorado, pero creo que hay varios que siguen ahí arraigados y con fuerza. Por suerte, los vamos desmintiendo y se van ampliando, pero se me ocurren 5. Por ejemplo, que el TDAH es solo cosa de niños o niñas. No es cierto. Se va modificando, se va adaptando. Por suerte, si tienes un buen apoyo, conoces lo que te ocurre y entiendes tus debilidades para potenciarlas, el cambio es muy progresivo, pero el TDAH es toda la vida. Es una forma de ver el mundo distinta. Entonces, no es una cosa de niños y aquí lo relaciono con si no eres movido, no eres TDAH. El TDAH es muchísimo más. No podemos ser tan reduccionistas. Tenemos que entender que esto es algo humano y algo humano no se puede reducir. Tiene muchísimos aspectos, tiene muchísimas claves. Entonces, lo que hay que intentar es entender que el TDAH no solo conlleva a ser movido. Al igual que tampoco podemos decir, este niño, como presta atención a lo que le gusta, no tiene TDAH. No es cierto. Hay algo que se llama el hiperfoco, que precisamente le saca de ese caos, pero puede seguir teniendo un TDAH. Luego, por ejemplo, uno que me parece de los más importantes es que el TDAH es una falta de disciplina, ¿no? Tomárnoslo desde algo personal, que es una excusa. Sí. No es una excusa, son unas funciones ejecutivas que están alteradas, que se tienen que desarrollar precisamente en un mundo donde no se sienten del todo adaptadas a su forma de procesarlo. No es una falta de... Y en un mundo, perdona, donde se potencia precisamente lo contrario. La inmediatez, la gratificación inmediata, la ausencia de demora, y todo para allá, ¿no? Correcto. Yo esto lo hablo con los chicos, porque por este problema de autonomía que llegan, siempre, ¿no? Es que lo hago todo mal, y diciendo, si es que tienes un mérito tremendo en tu caso. Todo lo que estás pasando año a año y la progresión con una falta de conocimiento, con una falta de apoyo y de entendimiento hacia ti, eso precisamente no es necesario y ojalá no tuviera que ser así, pero qué vago es, ¿no? ¿Qué mérito tiene el levantarse todas las mañanas, el ejecutarlo como puede en un mundo donde no se le está comprendiendo tanto y donde el apoyo que recibe no es el correcto? Entonces, precisamente le tenemos que dar la vuelta, ¿no? A la hoja. Luego, importantísimo, los TDAH que no tienen éxito, ¿no? Está relacionado con la falta de éxito. No es cierto. O sea, hay personajes ilustres que han alcanzado tener imperios empresariales y labores increíbles y han aportado a la humanidad mucho y tienen TDAH. Realmente lo que han hecho es potenciarse. Lo hablábamos antes, no es un defecto, es un desafío. Si consigues entender esa parte del desafío, vuelas muy alto. Has pasado, dice ahí. ¿Y qué? La frasecita esa, si consigues entender eso, te has pasado el juego. O sea, ya has... Completamente. Y luego el último que a mí también me interesa es que si el niño tiene TDAH, no tiene capacidad intelectual. Y precisamente es un sesgo muy grande.
Sí, la cosa es que el CEI... Precisamente, y otra vez perdona la interrupción, es una batalla constante lo de a un niño con TDAH no le haga, porque encima a un niño que no se sabe lo que le pasa, pero que va mal en la escuela y que una de las causas puede ser el TDAH, no le hagas un test de inteligencia, no lo va a hacer bien, tiene déficit de atención, y pues sí. Pero es un riesgo enorme y una metedura pata enorme cuando se nos dan estas situaciones. No, es que me han dicho que mi hijo tiene un coeficiente justito, entonces claro, no puede. Y lo ves, le hace la prueba y dices, sí, justito, te dio un TDAH como la copa de un pino, así demasiado que el pobre va a clase y se entera de algo, ¿no? Completamente. De hecho, realmente suele estar relacionado. Los niños con TDAH suelen tener un CI medio alto o incluso muchos un CI alto. ¿Y por qué es alto? Porque realmente lo que están haciendo es compensando los déficits ejecutivos que tienen. Realmente hay que pensarlo de esa forma. A lo mejor es que tenemos un motor todavía muchísimo mejor, solamente que sí que es cierto que lo usamos de una manera más potente porque también tenemos unas dificultades ejecutivas que, oye, que conllevan un coste emocional y cognitivo bastante importante. Y pensando otra vez desde un punto de vista personal, ¿qué cosas hoy en día siguen siendo para ti un reto, un desafío, te cuesta gestionar a pesar de todo tu conocimiento, formación, experiencia y trabajar esto en el día a día? Porque esto también se ve en los adultos que tienen este diagnóstico a pesar de trabajar y dedicarse a este área, ¿no? Esto es un desafío y cada día aparecen nuevos desafíos que muchas veces cuesta trabajo afrontar. Yo, como en mi experiencia personal, que he considerado que en muchas ocasiones no se me ha entendido de manera correcta, no intento caer en el mismo sesgo e intento ampliar más allá. Y aunque esto parezca que no tiene nada que ver, lo relaciono con, precisamente, se me sale empatizar con las personas que no tienen TDAH. Fíjate, ¿no? Además de empatizar con las mías, con las que no tienen de TDAH. Y te digo por qué, porque creo que no, primero, que no están del todo formadas y que sí es cierto que el TDAH, y esto os lo digan a mi madre que pues tiene apuntada, Pablo. El TDAH pues vas a tener que aplicar unas estructuras un poquito más distintas y más consistentes y constantes, ¿no? Que a lo mejor en otra realidad. Pero creo que ese factor humano de cara a un adulto, por ejemplo, de tengo que pagar impuestos, la cultura de inmediatez, tengo que tener trabajo, todo ese tengo que en el que vivimos y esa autoexigencia constante, cuando luego encima tienes que ir a la casa y mantener una pedagogía bastante correcta en todos los sentidos, es una de las cosas que más altera ese factor humano. No somos robots. Entonces, es un punto que yo creo que a base de conciencia, que a base de trabajo de inteligencia emocional y de autocuidado por parte del adulto, puede ayudar a que repercuta positivamente en cómo trabajas con tanto niños como adultos con TDAH, ¿no? Y luego el sistema educativo creo que también hace mucho. Creo que hace muchísimo. Realmente no se llega a encontrar del todo cómo puede ser niños con un CI tan espectacularmente alto siguen encontrando esas trabas. Obviamente, trabajo de la mano con muchos profesores y maestros, maestras, y tienen un trabajo muy complicado donde sostienen muchísimas realidades distintas y es muy difícil. Y yo creo que es más bien un sistema que aún no ha dado o otorgado los medios correspondientes para poder llegar a ese clic a la hora de potenciar este tipo de desafío. A un chico que se diagnostica a edad escolar ya más avanzadita, adolescente, y a esos padres que reciben ese diagnóstico, ¿qué es lo primero que deberíamos decirles, explicarles o transmitirles desde nuestra perspectiva profesional? Que lo primero que hablábamos antes, que el TDAH no es una etiqueta, sino una forma de comprenderlo. Que realmente intentaría explicarle a nivel metafórico para que lo entiendan, ¿no? Esto es algo bastante común, que se usa mucho, ¿no? Tu hijo o hija tiene un cerebro que es un Ferrari, pero con frenos de bici. Ese cerebro Ferrari hay que seguir potenciándolo, pero donde nos debemos centrar es en esos frenos. Tenemos que estimularlos. Esto no es un fin. No es una línea recta el TDAH. El TDAH implica muchísimo más. Te lo he comentado antes, una frase que digo mucho. El TDAH no es un defecto, es un desafío. Va a costar, va a haber unas pautas en concreto, pero sí que en conjunto, si las llevamos a cabo y tenemos todos claro que esto puede acabar de una forma positiva y se puede potenciar, pues hay una gran probabilidad de éxito en cuanto a que la persona pueda sacar su verdadera potencial. Yo a los más pequeñitos siempre les explico dos cosas muy sencillas, muy resumidas,
para acabar con ese mito y esa sensación de torpeza que ellos tienen, acabamos las pruebas y demás y les digo, mira, a los padres digo, va a pasar vuestro hijo, que sea pequeñito, 6, 8, 10 años, pero le voy a explicar una cosa muy sencilla que es lo que él necesita saber a partir de hoy. ¿Ah? Y le digo, mira, las pruebas dicen que eres un niño bastante listo, pero muy movido, muy nervioso y muy despistado. Siempre le pregunto, ¿verdad? Y dicen, sí. Y dice, bueno, algunos te ponen caras raras cuando le dices que eres un niño muy listo. Por un niño muy listo, acabamos diciendo... Bastante, de hecho, si tú lo dices, curioso. Y después le digo, mira, entonces, como eres así de nervioso y de despistado, no puedes aprovechar la inteligencia que tienes. Y nosotros lo que vamos a hacer es que te vamos a ayudar, te vamos a enseñar y además te vamos a dar unas vitaminas para ayudarte a que tu cabeza sea capaz de funcionar y hacer esto bien de una vez por todas. ¿Vale? Y le dicen, sí. Ya cuando somos mayorcitos le digo, bueno, esa misma edad muchas veces digo, ¿y cuándo quieres empezar? Dice, ya. Ellos quieren soluciones. Yo siempre digo a los padres que los niños lo que quieren es saber que no son torpes, que lo que les pasa no es nada malo y que tienen solución. Correcto. Incluso cuando son mayorcitos, que a veces ellos dicen, bueno, sí, entonces tengo TDAH, ¿no? Digo, sí, vale, pero espérate y déjame que te explique qué es el TDAH, porque a lo mejor el concepto que tienes tú es equivocado, ¿no? Porque a veces vienen con esas ideas preconcebidas, ¿no? Correcto. Si esto lo decimos a los chicos, ¿qué te dirías a fecha de hoy tú a tu yo de época de la escuela? A mí yo de mi época de la escuela me hubiera gustado encontrarme con varios profesionales, como tú en concreto, varios compañeros que tengo, que me pudieran decir que lo que me ocurre no es por algo que no se pueda solucionar, no es algo que yo esté haciendo aposta, porque ese es el sesgo que te comentaba antes. No es que todo te dé igual, no es que todo te desmotiva, tú creces en base a eso, a esa creencia, ese esquema cognitivo que te has generado. A mí me hubiera gustado que hubieran roto todos esos esquemas cognitivos erróneos con los que crecí, ayudándome a ver que tenía una dificultad que había que potenciar, como tú bien has dicho, mira, pasa esto y esto y esto, y este es el punto que tenemos que trabajar para poder, ¿no?, despegar hacia arriba, pero no significa ni que seas malo, ni que tengas una personalidad negativa, ni que todo te dé igual, ni que la gente no te importe. El tener claro que al final lo que tengo es un error, una metedora de pata, quitarle peso y poder trabajar sobre ello, a mí me hubiera ayudado muchísimo, porque yo ya no solo tenía que lidiar, como te he comentado antes, con el error, sino con la culpa y las emociones subyacentes, y eso era la parte más dura. Yo la parte conductual la trabajo porque es necesaria, pero no te creas que le dé un gran aspecto, porque yo creo que el motor de cambio, el motor de movimiento de cualquier niño, niña, adulto con TDAH es la motivación y la emoción. Entonces, si hubiera tenido una parte más cariñosa, comprensiva, emotiva, donde se me hubiera dejado de decir pesado, que es una palabra que oigo y aún de verdad, me da escalofríos si me la dicen, hubiera cambiado bastante la cosa. De hecho, hay veces en la consulta que llama mucho la atención que te llega un niño que los padres te encuentran tiene problemas de conducta, se enfada, tiene tal. Y después de hacer todas las valoraciones, dices, pues la impulsividad no aparece como una cosa especialmente llamativa en su perfil. Correcto. ¿Por qué? Porque realmente el problema no es conductual, es emocional. Es decir, está estresado, nervioso, irritable y de mala leche, pero no es porque sea impulsivo, es porque está angustiado. Entonces, al final esa es la respuesta que tiene un niño a la ansiedad. Cambios de conducta. Un niño ansioso, estresado, no se pone como nosotros triste a llorar, es decir, ese es el punto extremo. Pero lo inicialmente evidente son los cambios conductuales, ¿no? Para todos los que nos han estado escuchando y nos van a escuchar, que ya llevamos más de 70.000 descargas en el podcast, ¿qué mensajes les dejarías a quienes nos están escuchando y conviven cada día con el TDAH porque lo tengan o porque lo viven en su entorno directo? Si es porque lo tengan, que no deben de pensar que son un error, que están mal construidos, que no van a llegar a nada. Eso para empezar. Que tienen que, al igual que ellos, porque esto pasa mucho en el TDAH, son capaces de empatizar y tienen una sensibilidad única a la hora de entender esos posibles errores, entre comillas, o defectos que pueden tener los demás, deberían mirarse al espejo y entenderse a ellos mismos. Darse cuenta de que tiene solución, de que son unas dificultades, cada uno tiene las suyas y de que la parte emocional, la motivación,
hace muchísimo. Permitirse fallar y encontrar sobre todo un apoyo bueno para poder ser tú mismo y para no tener que estar con la sensación de que formas parte, ¿no?, de otro mundo, sino que aunque lo concibas de una forma distinta, puedes ser tú, eso sería un gran motivo, ¿vale? O sea, una gran frase que a mí me gustaría que me hubieran dicho como persona con TDAH. Y esta también me interesa mucho más por lo que te digo siempre, que nos solemos fijar en concreto con el niño que, ¿no?, padece la patología, pero no en el entorno que lo rodea. El entorno que lo rodea es que se permita fallar también, porque creo que a veces ese ensayo-error te permite ajustarte, a no culparte tú también cuando lo que estás haciendo no ayuda a tu hijo o hija que necesita una ayuda distinta o adicional, y también el tomárselo todo desde un aspecto emocional y no personal. Si yo me tomo como una falta de disciplina, si yo me lo tomo desde un punto de vista individual, no voy a poder ayudarle nunca, porque no voy a empatizar. Y aquí, como hemos dicho, la emoción es clave, es el aspecto más importante para poder entender a un niño, a una niña, a un adulto con TDAH. Si yo solo me fijo en su parte conductual, que es la que casualmente le va a llevar a error por esas funciones ejecutivas, ¿no? Voy a seguir alterando la parte emocional, que es el motor. Entonces, una comprensión, porque es algo, no es fácil, ¿no?, de llevar por parte del adulto, pero sí que es importante cuidarse para poder cuidar. Absolutamente de acuerdo. Tenemos 5 preguntas que le hacemos para terminar a todos los que participan en el podcast, que son ya más individuales y que tienen que ver con gustos o preferencias así generales. ¿Café o té? ¿Y por qué? Café, desde niño, y mira que yo era muy movido y a lo mejor pues no era lo correcto. Desde niño, tanto el olor, tengo mucha hipersensibilidad a los olores, muchísimo. Y el café es un olor que podría estar oliéndolo constantemente, desde siempre me ha gustado. Y yo creo que también, desde un aspecto a lo mejor un poco más psicológico, yo barro para casa, lo asocio mucho con buenos momentos con mi madre. De hecho, me lo tomo exactamente de la misma manera que ella. Ella para mí es mi pilar, ha sido todo. Entonces sí es cierto que puede ser que también lo asocie con eso, y porque me da pues una energía que me alegra, la verdad, me gusta mucho. No os perdáis el vídeo y el post que tengo en mi página y en mi canal de YouTube sobre el efecto de la cafeína y el café en el cerebro a nivel de dopamina y de regulación de la función ejecutiva. Es un efecto nootrópico muy interesante. Así que echarle unos ojillos, porque esto que dice él de esos recuerdos, esas sensaciones, a lo mejor no es solo psicológico, sino también tiene su componente biológico ahí de tener en ese momento la dopamina en unos niveles más elevados o más funcionales. ¿Mar o montaña? He vivido bastante vida en ambos, pero yo he crecido en Huesca, un sitio del que estoy orgulloso de haber crecido allí, y sin duda montaña. O sea, esquiar, la nieve, animales, creo que la montaña da para todo, tanto en verano, primavera, otoño e invierno. Montaña, me da paz. Para mí es muy terapéutico, y para mucha gente con TDAH ese contacto con la naturaleza y descargar lo es. Montaña, sin duda. ¿Lectura o deporte? Deporte. El esquí me encanta, el fútbol también, lo que la rodilla me permite, que hay alguna lesión, pero lectura me cuesta más, tengo que decir, me cuesta más. Eso sí, en cuanto engancho un libro no hiperfoco hacia él, y me gusta mucho, pero el deporte me ayuda a desconectar de otra manera. ¿Comida favorita? El sushi, creo yo. El sushi y la pizza. O sea, creo que son dos cosas que no... Pues la pizza de sushi. Bueno, eso sería espectacular, pero sí, yo creo que son dos cosas de las que no me cansaría. Como el sushi también tiene tantas variedades, ¿no? Realmente siempre hay espacio para ello. ¿Anécdota más divertida en familia? ¿O que recuerdes más reciente? Wow. Aquí el otro día, de hecho, estuve hablando con mi madre, porque, pues sí, la pobrecita tiene el cielo ganado, he hecho muchas. Bueno, desde tirarme en todas las fuentes posibles que había, yo veía agua y me tiraba, a coger todos sus zapatos, ponerlos en fila y lanzarlos desde un 8º piso en Zaragoza, en donde vivíamos antes. Es que tengo mucha... Una pregunta que me ha surgido hablando escuchando. Sí. ¿Nunca te han dicho que tenías rasgos autistas? Y no digo que los tengas, digo por la tendencia que hay hoy en día a decir que todo es autismo. No,
No, y me alegro porque sí, correcto, a la mínima que relacionamos algún tipo de neurodivergencia ya nos vamos. Si me pones todos los zapatos, no sé qué, digo, uy, raro es que no lo hayan dicho. No, o sea, realmente no me han llegado a etiquetar, sí que han visto que tengo cierta hipersensibilidad a los olores y a nivel emocional. Ahora estoy muchísimo más controlado a base de esa potencia que te comentaba antes, pero en su momento ahora sí que es mucho más estable, muy bien, una vida buena, pero en su momento era muy intensa. Entonces a lo mejor también en algún momento me han podido relacionar en ese aspecto, pero no es algo que me hayan mencionado apenas. Vale, pues lo dejo ahí como cuña porque, por favor, toda persona con dificultades, características, peculiaridades sensoriales, sociales, etcétera, no es autista, que lo vemos, en fin. Ahora, persona que se mueve y pregunta, es que me han dicho que tengo rasgos TEA y que soy tal. Y encima helados me da en el límite. Y pues, en fin, lo dejo ahí como cuña final. Buena cuña final. Muchas gracias, Javier. Creo que en poquito tiempo hemos resumido aspectos muy importantes que van a hacer que muchas personas sientan que la forma de vivir el TDAH desde dentro y desde fuera se puede hacer de una forma muy diferente. Así que muchas gracias por tu relato, por tu experiencia y por tu colaboración. Yo te lo agradezco muchísimo. Mi intención, tanto aquí como en redes, es visibilizar pues un TDAH que, como hablamos, tiene sus dificultades, pero tiene también su potencia y hay que ofrecer una información verídica porque hay mucho, lo hablábamos también al principio, hay mucho perfil que intenta sacar rendimiento de algo que creo que no es necesario sacarlo, que lo que hay que sacar es visibilidad, verdad y la verdad que te agradezco mucho la entrevista. Pues un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Muy bien, hasta luego. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como pueda. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso moderativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.